La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a continuar nuestra lectura, comentario de esta carta a Tito. Seguimos en el capítulo 10, ya vimos las características propias que el autor de la carta subraya que deben de tener aquellos presbíteros, aquellos ancianos, personas encargadas. Normalmente era como un colegio, una especie de grupo de personas que en común prestaban ese servicio como lo prestaban en la antigüedad todas las comunidades, aquellos ancianos que habiendo probado con su vida su capacidad de buen discernimiento, de buen consejo, se constituían en líderes, en guías para la comunidad. Ya veíamos que debe ser una persona hospitalaria, amante del bien, moderada, justa, devota, controlada, que dé testimonio de la auténtica doctrina, es decir, que su sentir y quehacer se asemeje, se parezca, comparta la sensibilidad que nos dejó, que nos mostró el Señor Jesús, tal como nos la transmiten los evangelios. A partir del versículo 10 viene a presentar algunas de las cosas de las que deben de guardarse, de cuidarse, quienes están a cargo de la comunidad. Vamos a leer del versículo 10 al 14. Bueno, vamos a ir un poquito más, hasta el 16, porque los otros 15 y 16 nos permiten entender los anteriores. Nos dice el texto: hay muchos insumisos, charlatanes y embaucadores, sobre todo entre los judíos convertidos. A esos hay que taparles la boca, porque destruyen familias enteras, enseñando lo que no deben por una vil ganancia. Uno de sus profetas dijo de ellos: cretenses, siempre embusteros, malas bestias, glotones ociosos. Semejante descripción es correcta. Por eso repréndelos severamente, a ver si recobran la salud de la fe y se dejan de fábulas judías y de preceptos de hombres apartados de la verdad. Para los puros, todo es puro. Para los incrédulos contaminados, nada es puro, porque tienen contaminada la mente y la conciencia. Afirman conocer a Dios y lo niegan con las acciones. Son odiosos y rebeldes, incapaces de cualquier buena obra. Palabra de Dios. Pues aquí vemos con más claridad y concreción lo que describíamos anteriormente. Empieza, ya existía desde la vida de Pablo. Recordemos que ese fue uno de sus calvarios más fuertes, de sus persecuciones más terribles. No solamente los judíos, y en particular me imagino yo, quienes pertenecían a la misma secta de Pablo, los fariseos, que no entendían, no se podían abrir a una práctica religiosa que no implicara este sistema de deber, mérito y reconocimiento, este querer ganarse a Dios a través de una serie de prácticas, lo que describe de manera tan clara el Evangelio de Lucas en las parábolas de la misericordia, en particular la parábola del buen pastor, en la actitud del hijo mayor. He estado toda la vida aquí siguiendo tus órdenes y no me das ni un chivito para comerme con mis amigos. Hemos dicho que esa parábola es más que la parábola del hijo pródigo, es la parábola de los hijos atarantados. Y el problema de ambos es que no conocen a su padre. A Pablo le queda claro que la actitud farisaica no lleva a Dios. A él no lo llevó a Dios. Un sistema de méritos, de deberes, preceptos a cumplir, infinidad de mandamientos y reglas y etcétera, para que cada vez que cumplas una de esas te pongas una palomita y sientas que vas creciendo, es un disfraz del ego. Desde luego que para Pablo eso fue un problema grande. Pero también los cristianos de origen judío, que habiendo aceptado, al menos de palabra, la salvación en Cristo, que el Señor Jesús es el Mesías,
el enviado de Dios, el consagrado para liberar a su pueblo, pero que no habían dejado atrás su práctica de méritos, es decir, su actitud farisaica. De eso se está hablando Pablo en sus cartas, desde luego, y también aquí el autor de esta carta de Tito. Son insumisos, son charlatanes, son embaucadores. Y dice, sobre todo entre los judíos convertidos, porque era un poco la práctica de esa tradición. Pero esto lo encontramos en todas las tradiciones religiosas o pseudo-religiosas. Todo sistema de deberes y méritos no desemboca en una experiencia religiosa, porque lo que religa, lo que le permita al ser humano descubrir al Dios vivo y dejarse transformar por esa relación, es la gratuidad. El reconocer que uno no tiene ni nunca tendrá los méritos para eso, sino reconociéndonos incapaces, abrir nuestra conciencia para acoger con gratitud y plena conciencia este amor que se ofrece gratuitamente. Por eso el autor de la carta llama a Tito para que aconseje a los presbíteros a que no dejen que destruyan el dinamismo de la comunidad. Dice, acaban con familias enteras, enseñando lo que no deben por una vil ganancia. Un poquito, pues para justificar, ya dijimos, todos estos sistemas de méritos se construyen para, en algún momento, sin lugar a duda, para mantener un cierto orden dentro de la comunidad, pero que muy fácilmente desemboca en el desorden de privilegios, de jerarquías malentendidas, jerarquías entendidas como dignidades, en fin, no como maneras de servir, de construir la comunión en solidaridad, etc. Uno de los profetas, nos dice el autor, dijo de ellos, siempre embusteros, malas bestias, glotones ociosos, que también es otra de las cosas que en ocasiones pasan. Lo que está describiendo es que esa práctica religiosa, en vez de liberar al ser humano del ego, de ese parásito que nos impide hacernos cargo de nuestra identidad de ser persona, recordemos que en la tradición cristiana lo que se opone a la persona es el ego. Y el ego es un parásito que nos roba la vida. El ego muchas veces, sobre todo en contextos donde la religión es algo importante, se camuflajea, se disfraza de piedad religiosa. Pero en el fondo, esas prácticas pseudo-religiosas, en vez de liberar a la persona de su ego para que sean más cercanas, sencillas, serviciales, etc., solidarias, amorosas, los encierra en sí mismo. El autor les dice, repréndelos severamente, a ver si recobran la salud de la fe y se dejan de estas fábulas judías y de preceptos de hombres apartados de la verdad. Todos estos mecanismos de control de estas ideologías. Y termina diciendo, para los puros todo es puro. Es decir, para quienes han descubierto el amor, se dan cuenta de que lo importante es encarnar ese amor en sus pensamientos, palabras y acciones. Para los incrédulos contaminados, estos que están pidiendo que la gente haga méritos para ser aceptadas o para que Dios los tome en cuenta, todo lo ven impuro. Está contaminada su mente y su conciencia. Afirman conocer a Dios, pero niegan a ese Dios en sus acciones, sobre todo en la manera como tratan a sus hermanos y hermanas. Quienes están así se vuelven realmente odiosos y rebeldes a la buena noticia y por lo tanto se incapacitan para hacer cualquier buena obra. Mañana seguimos con el comentario a esta carta. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.